este video te voy a enseñar a sacarle mucho provecho a tu dron con esta función que tienen los drones de DJI, que es el Haptic Track, el Spotlight y el PDI. Para empezar, debemos checar en qué formato está permitido hacerlo. Yo tengo el DJI Air 2S, Air 2S, y a mí solo me permite hacerlo en 4K, en 24 frames, de ahí para abajo. Entonces por eso yo lo pongo en esta configuración para poder grabarlo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro objeto, así como lo vemos en la pantalla. Seleccionamos nuestro objeto que queramos, puede ser, en este caso yo voy a utilizar este lugar para hacerlo, pero puede ser cualquier cosa. Entonces aquí nomás seleccionamos y fíjense, se va a quedar nuestro punto de referencia, nuestro punto de ubicación, se queda registrado. Entonces aquí lo que podemos hacer es mover nuestro dron a donde queramos, y siempre el dron solito va a dejar el punto que tú pusiste en medio. O sea, ese punto que tú pusiste siempre va a estar en medio. Muevas el dron para arriba, lo muevas para abajo, lo muevas para un lado, así como podemos ver, siempre lo va a dejar siempre va a dejar eso al centro. Esto es con Spotlight, que es lo de en medio. Tú seleccionas un objeto, te mueves tú a donde quieras, manualmente tú lo mueves y siempre se va a quedar ese objeto a la mitad, o sea, en medio. La verdad es el que yo más uso porque me gusta tener control de las tomas. Entonces casi siempre el 90% uso Spotlight. Selecciono y yo ya nomás muevo a donde yo quiera. Otra de las funciones que tiene este track es el Active Track. Aquí lo mismo, seleccionamos nuestro objeto, que en este caso es esta camioneta, que yo iba dentro de hecho. Y esta función de Active Track lo que nos permite es, tú seleccionas el objeto y te va a seguir sin que tú muevas nada. Entonces tú puedes dejar el control sin ningún problema y el dron te va a seguir a donde sea que vayas. En este caso lo hice en esta camioneta y ahora en esta lancha. Aquí seleccioné seleccioné la lancha y dejé el control y me puse a manejar. Entonces el dron me seguía por donde él veía que se podía. Obviamente yo lo recomiendo hacer en un espacio, cuando sean espacios abiertos y que de plano no tengas nada en lo que puedas estrellarte. Entonces le puedes sacar mucho provecho a esto. Y tú ya puedes seleccionar si quieres irte a derecha, izquierda, por arriba. Otra de las funciones es el PDI. Este es muy fácil. Seleccionas tu objeto, que en este caso voy a seleccionar esta catedral, y ahí tú escoges a dónde quieres que el dron gire, hacia la derecha o a la izquierda. Entonces simplemente seleccionas, le picas a la flechita derecha o a la flechita izquierda que aparecen en tu control, y el dron va a hacer una órbita así como lo estamos viendo en pantalla. Tú puedes escoger si quieres que vaya más rápido o quieres que vaya más lento, pero esto es lo que hace, una órbita en el punto central que tú hayas puesto. Y así fueron estas funciones del Active Track, el Spotlight y el PDI. En lo personal, el que más uso es el Spotlight porque me gusta tener el control de las tomas. Entonces lo recomiendo mucho. Y el Active Track también lo recomiendo mucho, pero cuando estén en espacios muy abiertos donde no puede haber ningún riesgo de que su dron se choque con algo. Entonces les dejo este video, que fue con el que grabé el video, y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.